Buenas noches, los saludamos desde la redacción de La Silla Vacía. Yo soy Gerson Ortiz, periodista, y me acompaña esta noche Edgar Quintero, periodista del gobierno que cubre el gobierno Petro. Y hoy es martes de reformas. Vamos a hablar de cómo el gobierno salvó la reforma laboral en el último debate del Senado y de cómo también tuvo un salvavidas la reforma pensional que se salvó en la Corte Constitucional, que era como el gran coco que tenía, o la gran preocupación que tenía Petro en estos días de mucha agitación popular. Usted viene con la adrenalina del Congreso. Vengo con adrenalina y con todo el cansancio del mundo. Sí. Pero nada, vamos a hablar en estos momentos sobre cómo es un martes positivo para el gobierno en términos de que las instituciones funcionan, ¿no? Que las dos ramas del poder con las que el presidente suele tener sus choques permanentes, que son la legislativa y la judicial, hoy le dan buenas noticias, ¿no? Sí. La legislativa salvándole la reforma laboral en el último debate y la judicial dándole el salvavidas a la Corte Constitucional a la reforma pensional. Sí, y el gobierno ya con unas dos victorias importantes, la reforma laboral y la reforma pensional. Y en remojo la reforma a la salud, que ya tiene ponencia para el tercer debate, que podemos hablar más adelante. Hay ya unos puntos de acuerdo para que haya posiblemente una reforma a la salud. Pero quiero que arranquemos, Edgar, mostrando la celebración. La celebración del pacto histórico hoy con la reforma laboral. Era una reforma que se venía discutiendo desde la semana pasada en medio de una tensión, de un contexto complejo por el atentado al senador Miguel Uribe, por el decretazo del presidente Petro, por las marchas en Cali, por la marcha de la oposición el domingo, y porque no estaban los números claros para el gobierno, y lo que vimos hoy con los artículos claves, los más complejos, es que hubo una inercia, pero también un trabajo de minucia y de minería de votos, para conseguir este resultado que ya nos tiene a puertas de una conciliación que tiene que ser en los próximos días, porque si no se aprueba aquí al 20 la conciliación, pues no hay reforma laboral. El 20 que se acaba la legislatura. Entonces veamos este video inicial de cómo el pacto celebró esta reforma laboral el día de hoy. Entonces, venga, y entonces usted decía que... Ese era el ambiente hoy en la plenaria del Senado. Digamos que hoy hubo un debate más organizado. Sí. No hubo tanto asesor, pero sí mucho ministro. Sí. De Daniel Rojas, Jaramillo. Digamos que el gabinete, había como un consejo de ministros hoy en la plenaria del Senado. Le cuento por encima, estaba la ministra de Comercio, sentada al lado de los senadores liberales. Diana Morales. Diana Morales. Sí. Estaba el ministro de las TIC, Julián Molina, en medio de la bancada de la U. Sí. Estuvo por momentos la ministra de Cultura, que no sé si tenía muchos votos, pero estuvo allá. Estuvo Daniel Rojas, el ministro de Educación. Llegó el ministro Jaramillo, el de Salud a última hora. Sanguino, por supuesto, el de Trabajo, y el del Interior, Armando Benedetti. Uno de los grandes ganadores, ¿no? Entonces hay que decir que Benedetti es uno de los ganadores, Edgar, porque hace unos meses, cuando Benedetti se posicionó, le estalló la reforma laboral en la cara. Sí. Los de la Comisión Séptima, los archivadores, no lo dejaron ni llegar y le hundieron la reforma. Y eso fue el primer golpe para Benedetti. De ahí la imagen icónica de Benedetti derrotado con Sanguino. Sí. Pero sí hay que decir que hay un ganador el día de hoy con estos números con los que se aprobó la reforma laboral, es Benedetti. Y le cuento por qué. Los números no estaban claros justamente para los artículos claves. Hablemos de los artículos claves, ¿cuáles eran? Las horas extras, el contrato laboral del SENA, los dominicales, el tema de eliminar el contrato por horas, que lo voy a plantear. Que fue como la gran crítica del presidente. La última gran crítica. La última gran crítica del presidente, sí. Y que secundaba un poco los sindicatos, ¿no? Sí. Fabio Arias, que fue otro protagonista durante la jornada, también estuvo allá el presidente de la CUT. Entonces, frente a esos artículos complejos, el gobierno no tenía garantizadas unas mayorías, pero la oposición tampoco. Y digamos que al inicio de la jornada hoy, y lo que pasó durante las horas previas, hubo intentos de hacer acuerdos, porque como ni el uno sabía cuántos números tenía el otro, ¿no? Entonces, digamos, hagamos un acuerdo, tirémonos pasito para que esta reforma salga y todo podamos ganar. Hay que decirlo que ayer había un acuerdo inicial, sentado entre Benedetti, Sanguino, los ponentes y la oposición. Pasó que la senadora Angélica Lozano, que no estuvo en esa reunión, pero que trató de ser como la gran componedora de esta reforma, anunció que había un acuerdo cuando todavía no se le va a consultar al presidente Petro, y el presidente leyó los tweets y dijo, ¿cómo así que hay acuerdo y no me han dicho nada? Sí.
Eso se rompió ayer y hoy ya cuando empezaron los números empezamos a ver tendencias. Entonces digamos que el primer gran artículo en el que uno vio que el gobierno tenía votos fue el del contrato laboral del SENA. Sí. Como estaba planteado, voy a presentar aquí en la pantalla, Camila, las claves de la reforma como estaba cuando salió de la Comisión Cuarta, que hay que decir, la Comisión Cuarta fue la que revivió la reforma laboral después del archivo de la SEP. Sí, presidida por la senadora Angélica Lozano. Presidida por la senadora Y cuya Angélica ponencia luego fue muy criticada por el presidente y por el pacto histórico. y por el Centro Democrático después cuando Angélica votó lo de las horas extras. Exacto. Es decir, Angélica Lozano quedó como en la mitad, en el limbo. Entonces, este era uno de los artículos más complejos, que era el contrato de los aprendices del SENA. ¿Cómo es hoy? Hoy el contrato de aprendizaje del SENA es un contrato de aprendizaje, no tiene una condición laboral, es decir, que le permite a los aprendices del SENA adquirir derechos como afiliarse a un sindicato o participar en los acuerdos colectivos, ni un montón de gabelas prestacionales. ¿Qué quería el gobierno? Que dejara de ser de aprendizaje y que fuera un contrato de índole laboral, es decir, que cuando un estudiante del SENA entra a la empresa adquiere derechos laborales, así sea a término fijo, con cobertura a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, y que quedaba para ser parte de los sindicatos y acuerdos sindicales. Ahí la crítica de la oposición y de los gremios era que eso desincentivaba la contratación de esos aprendices. Exacto. Entonces, ¿qué se aprobó en el tercer debate? Que fue lo de la Comisión Cuarta. Se aprobó que el contrato siguiera siendo de aprendizaje, pero digamos que mandó un caramelo y subía los parámetros de pago. Sí. Entonces, los aprendices iban a recibir un salario mínimo durante el primer año, del 75% un salario mínimo, cuando ya estuvieran en la práctica un salario mínimo, y se las adicionó además que pudieran pagarles riesgo laboral, y hoy en una propuesta como audaz, pero sí, Juan Felipe Lemos, que fue el coordinador de la ponencia de la U, le metió como una bonificación anual a los aprendices del SENA, pero con la condición de que no fuera un contrato laboral, sino un contrato de aprendizaje. Ahí empezamos a medir las cargas de cómo estaba el gobierno. ¿Por qué pasó que el senador Ariel Ávila aliado al gobierno, presentó una proposición para meterle el contrato laboral? Y se fueron a voto limpio. La escena es ver a Sanguino yendo puesto por puesto con los de la U y con los liberales, decir, ¿estamos? ¿No estamos? ¿Estamos? ¿No estamos? Y recibir el sí, recibir el no. Benedetti toda la mañana estuvo muy quieto, ¿sabe? No se inmutó mucho. Pero cuando se sometió a votación ese debate, ese proyecto, ese artículo, pues el gobierno consiguió mayorías. Entonces, ¿dónde estuvo la mayoría? Todo el pacto, todo comunes, la mitad de los liberales, la mayoría de la U, y sorprendentemente aparecieron 4 votos de Cambio Radical. Ok. Cambio Radical. Y eso un poco les dio la señal para... Y eso dio la señal porque de Cambio Radical aparecieron los dos que eran obvios, que eran Temístocles Ortega del Cauca, de línea progresista, muy cercano a Francia, y Ana María Castañeda, familiar por el lado de los Alcocer. Pero apareció un senador del Huila que se llama Carlos Julio González Villa, que es muy vargallerista, pero tiene un origen liberal, y él defendió la postura de devolverle el contrato laboral a los aprendices del SENA, algo que sorprendió a medio Senado y a toda la gente que estaba fuera del Salón Social, que eran muchos gremios, muchos empresarios. Y ahí empezó a verse una tendencia. Se vota posteriormente el contrato por horas, que era lo que usted decía, era como un inamovible del presidente en el sentido de que decían ellos que se iba a precarizar el trabajo y demás, y se mantuvo la tendencia. Claro. Se mantuvo la tendencia por más de que el Partido Conservador quiso salvarlo como parte de los acuerdos. Y a partir de ahí, ya tipo 4 de la tarde, Juan Felipe Lemos, coordinador, dice, yo sé que ustedes tienen los votos y nos van a derrotar. El gobierno se envalentona, Sanguino dice, aquí fue. Y entonces pasamos a los últimos artículos que eran también complejos, que era el tema de las horas extras nocturnas, dominicales y demás. Había un acuerdo en la Comisión Cuarta de que se aplicara el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. La pelea era a quiénes le aplicaba. Entonces el gobierno quería que se le aplicara a todo mundo, pymes, cualquier trabajador. La oposición, a lo último, ya viéndose perdida, pedía que no aplicara para los microempresarios. ¿No? El famoso trino del presidente Uribe diciendo que habló con Angélica Lozano para pedirle por favor que tuvieran en cuenta eso en el debate. Un largo debate en ese sentido, pero al final el gobierno consiguió también los votos, sorprendentemente, y ahí sí ya pues la cosa se volvió irreversible. O sea, usted lo que nos quiere decir es que el gobierno, que antes todo era incertidumbre, ¿no?
de repente, votando cada una de las proposiciones, se dio cuenta que empezó a tener los votos Claro. y empezó a ser más ambicioso. Claro. Y ahí mi pregunta es, ¿qué tanto la reforma que salió hoy del Senado se parece a las 12 preguntas de la consulta popular que ha propuesto el presidente? Que eso es clave advertirlo, Edgar, porque el presidente durante la semana pasada dijo que si se aprobaba la reforma tal como la pensaban, como estaba Sí. en Cámara, desmontaba la consulta. Hasta Sí. ahora no lo ha hecho. Hasta ahora no lo ha hecho, ya retuiteó ahí algo de presidencia celebrando la reforma. Entonces, sí, desde la semana pasada, lo que dijo el presidente en esa comisión de seguimiento electoral allá en Palacio, luego el atentado a Miguel Uribe, era, ustedes aprueban una reforma parecida a la que salió a la Cámara de Representantes y la consulta se echa para atrás. Algo que también dijo en un trino antes de ir a Cali, donde finalmente sacó por decretazo esa consulta. El presidente firma finalmente ese decretazo, señalado por constitucionalistas, ONGs de izquierda, como un movimiento autoritario que amenaza con la separación de poderes, porque el presidente pasó por encima del primer pronunciamiento del Senado frente a la consulta popular, que la hundió. Pero entonces comparemos qué tan parecida quedó frente a esas 12 preguntas y si el gobierno tiene como el incentivo de retirar esa consulta. Claro, entonces miremos las preguntas aquí, Camila, que tenemos. Ya están, listo. Entonces, la primera pregunta que estaba en la consulta es, ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna entre 6 y 6 p.m.? No lo logró taxativamente, porque Sí. la jornada nocturna no va a arrancar a las 6 sino a las 7, pero ahí hay un gran avance. ¿Sí? Digamos que lo tiene y está chuleada. La segunda pregunta es si el recargo nocturno se aplicará al 100%. La respuesta es sí. Se metió también. Y la tercera pregunta que era, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociadas reciban tasas de interés en materia de crédito? Ahí quedó un artículo nuevo para incentivar un poco el tema de las pequeñas y medianas empresas como una especie de auxilio para que compensen con la carga tributaria, con la carga que se les viene por el tema de las escras y demás. Van 3. Ajá. La cuarta era, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Esa está ahí como en un veremos, porque la Cámara de Representantes sí aprobó algunas exenciones para pedir licencias y demás. El Senado no, pero esto va a ser parte de, digamos, de la conciliación, que Sí. es donde el gobierno puede ganar. Ahí la sexta es la de los jóvenes aprendices del SENA. Esa La quedó. sexta, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA e instituciones similares contengan un contrato de aprendizaje laboral? Esa quedó. Esa quedó. Que ese era un punto de honor bastante complejo. Sí, la gente del SENA salió Son a las marchas. 380.000 aprendices del SENA que tienen contratos. Benedetti y Petro armaron ahí en la Plaza de Armas una convocatoria, me acuerdo, para impulsarlo, entonces era un punto de honor muy importante. En la séptima, ¿está de acuerdo con que las personas trabajadoras de plataformas de reparto y transporte de acuerdo en su tipo de contrato? Eso quedó, ¿no? De hecho, ahí hay que ponderar que esos dos artículos de las plataformas digitales fueron consensuados por la exministra Gloria Inés Ramírez con los gremios de las plataformas digitales. José Daniel López, el ex representante de la Cámara de Cambio Radical, estuvo pendiente de eso y digamos que Gloria Inés defendió eso, lo respaldó y al final quedó. La novena pregunta, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? Esta no quedó. Ok. Ese es un punto complejo que tiene que entrar en la conciliación y fue una pelea grande que se dio, pero no pasó. La décima, ¿está de acuerdo con que los trabajadores domésticos, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Eso quedó. Ok. De hecho, que un artículo para los artistas que defendió el pacto histórico. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos términos indefinidos? Quedó. Fue una de las primeras grandes consensos que hubo. Y la última era, ¿está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Este no quedó porque esto estaba en el contrato agrario y no quedó, pero igual esto estaba ya en la reforma pensional. Ok. Que más adelante vamos a hablar de la reforma pensional, que es la otra gran salvada del día. Entonces, si uno en el balance, Edgar, mira que lo que se aprobó en reforma hasta ahora, porque falta la conciliación, contiene gran parte de lo que el presidente quería en la consulta popular. Lo que uno encuentra es que no habría méritos para insistir en la consulta. No habría méritos, sin embargo, el presidente ha insistido en la consulta popular. Su núcleo duro, que fue una historia que sacamos hoy,
las principales figuras del pacto histórico siguen apoyando la consulta, y creo que dentro del pacto también la consulta popular se sigue entendiendo como un seguro frente a lo que pueda pasar en lo que viene, ¿no? Que es la conciliación y el texto que realmente salga del Congreso. Ahora, a propósito de la consulta, hay que también advertir que después de que se votó la laboral, se votó la consulta 2.0. Ajá. Entonces, hay una primera consulta que es la del decretazo, que estaban estudiando en este momento las Cortes, a la que el registrador hoy le puso freno, puntos suspensivos, stand-by, porque dijo que iba a esperar hasta que se pronunciaran las Cortes. Las Cortes primero tienen que decidir quién la va a revisar, ¿no? Exacto, Que es otra discusión y que ya creo que lo hemos hablado aquí, si es la Corte Constitucional, si es el O el Consejo Consejo de de Estado, Estado. etcétera, y demás, y si aplica medidas cautelares o no, o la define después de que se vote, pero pues igual votación por lo pronto no va a haber, porque el registrador dijo, hasta que no haya una decisión, no meto mano. Y el presidente lo calificó de sedición, ese freno. Ya había hecho tal vez lo mismo el Congreso y la Corte, y bueno, hoy le terminaron la razón. Otro frente de choque. Entonces se votó de una vez la consulta 2.0, hay que decirlo. Entonces había un decretazo inicial, que es la primera consulta de Petro, la del 1 de mayo. Hay otra consulta 2.0, que fue la que radicaron después los ministros de Salud, Jaramillo y Sanguino y Benedetti, que tenía que votarse por términos a más tardar mañana, porque si el Senado no la votaba, se podía dar por entendido que no se pronunció, y ahí sí el presidente tendría más sustento jurídico para convocar una nueva consulta. Claro. Pero justo aquí apareció el triunfo para la oposición hoy. Sí. Les voy a mostrar este video de la oposición. Creo que estaba por aquí. Bueno, no sé, lo tenía por aquí. Lo que hay que advertir es que la oposición hoy celebró que se votó la consulta popular 2.0 con un error de cálculo del gobierno. Sí. Porque en un momento se salió la bancada del pacto Estaba histórico. claro que apenas se aprobara el título y pregunta de la consulta popular, de la reforma laboral, el Efraín Cepeda iba a votar la consulta popular. Uh-huh. En ese momento, el gobierno dio la orden a la bancada de salirse. Sí. Yo no sé, Gerson, ¿usted cómo lo lee? Incumpliendo un acuerdo que se tenía. Acuerdo que no había un acuerdo. Uh-huh. Había un acuerdo que no había un acuerdo. Okay. Ayer había un acuerdo de que se iba a votar, de que se iban a someter, de que se iban a dejar como constancia proposiciones, y que el gobierno iba a retirar la consulta. Popular 2.0. 2.0 no la retiró, dejaron abierto a que se votara, pero el gobierno hizo un cálculo mal, digámoslo en ese sentido, porque, digamos, con los votos que tenía que tuvo para aprobar la reforma laboral, perfectamente había podido irse al CASE, a la consulta popular 2.0. Tal vez leyeron, intuyeron, y tal vez Benedetti, que fue, aquí sí hay que poner el matiz de miedoso, por decirlo en ese término, Sí. leyó que como ya van a aprobar la reforma laboral, algunos votos aliados se le iban a voltear al no, porque iban a decir, pero ya para qué consulta, Claro. si ya tenemos la reforma laboral tal como ustedes la pidieron. Uh-huh. La imagen es de la bancada del Pacto Histórico saliéndose, Sí. 20 senadores, se salieron todos. Todo el mundo peleando en la oposición por esa salida. Y Benedetti andando detrás de los senadores bisagra para que se salieran. Entonces era Benedetti detrás de los de En Marcha, detrás de algunos verdes para que se salieran, para que rompieran el quórum, para que no hubiera votación. Al final, unos de la U se quedaron, digamos que como por lealtad legislativa, como igual ya la ayudó al gobierno, pero pues hay que votar esta vaina. Unos liberales se quedaron y se mantuvo el quórum para que la oposición pudiera celebrar el hundimiento de la consulta 2.0, que al final, pues si uno se pone a mirar el balance ya con una reforma laboral casi como la que quiere el gobierno, Sí. pues es como una celebración, ¿cómo la podríamos descalificar? ¿Usted diría pírrica? No pírrica, pero digamos que era como para tratar de mostrar fuerza, pues con algo que hay que ver si va a tener sentido cuando salga la conciliación. Pero bueno, en todo caso, ya hay dos votaciones. La primera que desconoce el gobierno. Está claro que el Senado no quiere consulta popular. Exacto, no quiere consulta popular. Pero es con asteriscos, porque hoy el gobierno mostró que sí podía recoger votos, tener mayorías en el Senado Sí. para aprobar la reforma laboral. Perfectamente ha podido hacer ese ejercicio para la consulta popular 1.0. Sí. Bueno, hay que recordar ahí que no votó Marta Peralta y que, bueno, no hayan otros más, pero para la 2.0. Ahora, que la oposición celebre el hundimiento de la consulta 2.0 contrasta un poco con lo que pasó un ratico antes. Un ratico antes desde la Corte Constitucional. Y ahí si quiere ponemos el tuit de... Y entonces hablemos ahora de la reforma pensional. Ajá. El gobierno tenía expectativas de qué podía hacer la Corte Constitucional con la reforma pensional. Hace un año, 16 de junio. 17 de junio. ¿Hoy qué es? Sí. 17. Uf. 17, sí. Hace un año, la Cámara de Representantes votó la reforma pensional, decidió acoger el texto de... Del Senado.
acogió el texto del Senado y ahí, digamos que la oposición encontró un posible vicio. Ajá. Hace un año, apenas salió, se aprobó la reforma, la oposición demandó la reforma pensional. Sí, sí, sí. A la Corte le tomó un año definir. Le tomó un año definir. Una de esas demandantes fue la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que hoy lamentó la que hoy decisión de la Corte ya de Constitucional. entrada dice: me siento muy desilusionada con la sentencia de la Corte Constitucional sobre mi demanda sobre la reforma pensional. El país no debe olvidar que ese proyecto lo pagó el gobierno en efectivo con plata de los colombianos con la unidad del riesgo. Entonces hay que decir que a la Corte le tomó un año dirimir el pleito, pero es que en ese año pasaron muchas cosas. Sí. A la Corte llegó el abogado del presidente Petro, que se llama Vladimir Fernández, Sí. el primer abogado que tuvo en la oficina jurídica, la Secretaría Jurídica de Palacio. Ahora tiene dos. Llegó Miguel Polo, Sí, que no es de la línea del gobierno, pero el gobierno lo ayudó. sí. Ahí son dos. Cuando le ganaron el pulso a Claudia Dangond, que estaba apoyada por Efraín Cepeda. No hay que advertir que con eso, digamos, el gobierno consiguió mayorías en la Corte porque no las tiene, ¿No las tiene? pero sí consiguió interlocutores válidos para llegar a la decisión que tuvimos hoy en la Corte. Sí. ¿Qué definió la Corte hoy? Que la reforma se le devuelve a la Cámara de Representantes para que allá definan una cosa muy puntual. Si acogen de nuevo el texto del Senado, Sí. porque lo que la Corte entendió en esta primera decisión es que no hubo deliberación. Sí, claro. Hay una nota de nuestra periodista judicial, Mariana Zapata, como anticipando esa decisión. Y ella básicamente lo que cuenta en esa nota es que van como dos posiciones extremas. Una, la de Vladimir Fernández, el que fue abogado del presidente, quien quería que pasara esa reforma pensional en Sea limpio. asequible. Y la otra, la de Ibáñez, la del magistrado Ibáñez. El presidente de la Corte. El presidente de la Corte, que era el que más abogaba porque Se cayera de plano. Se cayera de plano y terminó primando un punto medio, que fue el de las mayorías, que era regresarlo a la Cámara de Representantes. Una Cámara que ha sido más favorable para el gobierno con las reformas, ¿no? Sí, hay que decirlo de esa manera. Entonces, lo que se viene a partir de ahora con la orden del auto que saca la Corte hoy, que es el que cuestiona hoy la oposición y los demandantes de la reforma, es que la Cámara tiene 30 días hábiles Sí, para retomar el debate y definir de entrada una cosa. Si vuelve a coger el texto de Senado, eso le implicaría evitarse una conciliación, volver a tener que pasar por el Senado y mandar de una vez el texto a la Corte para que lo vuelva a revisar. O si no lo acoge y empieza una discusión nueva, ¿no? Artículo por artículo, que puede ser engorrosa o no, y que pueda terminar posteriormente en una conciliación que debe pasar por el Senado. sí. Digamos que la Corte al final también da un plazo, digamos, de una vigencia más, o sea, de un año legislativo más, si se van por ese camino, Sí. porque tocaría conciliar, etcétera. Entonces, digamos que el gobierno salió a celebrar. Sí, en todo caso el presidente celebró la decisión, celebró que no se hundiera Ujú. la reforma pensional. El gobierno tenía planeado sacarla ya el 1 de julio, estaba como alistando, se necesita muchos decretos. Es una de las reformas sociales más ambiciosas, tal vez la más ambiciosa de los últimos 30 años, pero le terminó quedando como el mejor escenario, que volviera a la Cámara donde tiene unas mayorías favorables. Entonces hoy el gobierno celebró, cantó victoria. Sí, a propósito, Camila, tenemos la historia de Mariana, de la que hablaba Edgar, de cómo desde hace más de un mes, podemos decirlo así, esta tesis de que iba a haber un consenso estaba dando fruto. Aquí hay que decirlo que la Corte no tiene mayorías petristas, Ajá. ¿no? Pues, es decir, las votaciones recientes muestran que no hay una mayoría y que eso también puede anticipar un poco cuando se revise el tema del decretazo, pero sí hay unas posturas un poco, no sé si liberales, si ese es el término, ¿no? Porque magistrados como Juan Carlos Cortés, Natalia Ángel, Sí, sí. pues son de otra línea más liberal, pues que se suman al bloque de Polo y de Vladimir Fernández. Pero digamos que aquí la Corte como que también manda un mensaje de consenso. Sí, O sea, sí, sí. no le hundimos, pero tampoco la aprobamos, pero dejamos a que esto esté sujeto a que la Cámara de Representantes cumpla con su deber de debatir la reforma. Sí, y ahí volvemos a su conclusión inicial, cuando hablaba de la moñona y de que la institucionalidad funcionó, en un momento en donde se le acusa al gobierno de estar amenazando la separación de poderes. El Congreso funcionó con la deliberación de la reforma laboral y la Corte tomó una decisión que deja en manos de la Cámara de Representantes el futuro de una de las reformas más ambiciosas del gobierno.
Que yo no sé si al final, Edgar, esto fue lo que le apuntó el presidente Petro con toda esta andanada de decretazos y de marchas y de Sí. anuncios. Ahora, lo que esto podría generar a futuro y lecturas que hay en el Congreso es que esto no se pueda convertir en una patente de corso, porque entonces si el día de mañana no se aprueba la reforma a la salud, el presidente puede anunciar otra vez otra consulta popular para hacer la reforma a la salud. Claro, que sea la amenaza Que sea, sí, que sea como el mecanismo de presión para decirle al Ajá. Senado, si ustedes no me votan una reforma, yo les saco otro decretazo o les convoco otra consulta popular, aunque ya le rechazaron dos. Sí, Em, y esto pues también atiza un poco el debate de qué va a pasar con lo del decretazo. sí, Es decir, aquí hay dos triunfos para el gobierno, pero seguramente el decretazo se lo van a hundir, sí. se lo van a anular, es decir, no va a haber consulta. Y ante eso pues el gobierno puede tener una salida decorosa, es decir, la retiro con base en que ya tengo una reforma laboral, pero esto va a depender de la conciliación. Sí, sí, sí. Entonces hay que advertir que ahora hay reforma laboral, digamos, en el cuarto debate, pero falta la parte final, que es una cosa a la que Petro le huye mucho, que es el tema de las conciliaciones. Sí, 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 sí. Y yo ahí termino con algo, y es que el gobierno como que canta victoria justamente cuando sale la Inbamer, que hoy Ah, marcó uno de los puntos más bajos de popularidad del presidente Petro, un solo 29%, perdón, no tengo ahí la cifra creo que es el clara. 26. 29%, 29%. 29% de favorabilidad. Creo que su punto más bajo había sido en diciembre del 2023 con 26%. Esa encuesta se hace justo después del atentado a Miguel Uribe y del decretazo. Pero el gobierno consigue esas victorias en medio de esos problemas que ya están marcando las encuestas. Sí, lo que falta ver es cómo reacciona, por ejemplo, el Congreso ante esto, porque el Congreso es muy de encuestas. El Congreso es muy de medir el tacto político, el tacto de opinión. Si ven que el gobierno está disminuido, digamos, en imagen, pero, digamos, también consiguió votos hoy, Sí, pues tampoco se van a poner de testarudos. Digamos, hay peleas que el Senado, que la oposición sabe perder. sí, Hay otras que no saben perder. Por eso le digo que hay que estar muy pendientes de la conciliación a ver en qué queda. Porque puede que este martes de reformas y de actitud positiva para el gobierno termine el viernes, en un viernes oscuro en el que no hubo conciliación, no hay reforma. sí, Eh, la Cámara tal vez no acepta el llamado inicial de nos vamos a extras, entonces se aplaza para el 20 de julio y sí. todo queda en un escenario de incertidumbre y el presidente podría tener como elementos para volver a insistir en su decretazo. Sí, sí, sí. Pero hoy creo que el gobierno mira con más esperanza Hoy salieron el futuro. contentos, hoy Jaramillo salió contento, Jaramillo llegó al final a la salud, a la plenaria de Senado, Sanguino salió contento, Sí, Benedetti salió contento, sí, la bancada del pacto salió contenta, la oposición salió contenta con el rendimiento de la consulta 2.0. sí. Ahora hay que decir algo también y es que al final hay gente que puede capitalizar bien esta reforma. Los liberales salieron a decir que la lucha de las reformas de las horas sectas siempre ha sido un trabajo de ellos. Sí, Los verdes salieron a cantar triunfos. Los conservadores en medio de todo lograron meter cosas que ellos pueden cobrar también como triunfos legislativos. Es decir, si al final todos logran meterse en el cuento de que esta reforma era o no era necesaria y la saben vender para su electorado porque ya estamos a 8 meses sí. de elecciones, pues puede haber un rédito para todos, Un gana-gana. un gana-gana. Pero pues claro, no hay que, como le decía Angélica Lozano hace unos días por acá, pues nadie le va a quitar el mérito de que esta reforma la presentó el gobierno Petro. Sí, el gobierno Petro. Y que si había un momento para hacer una reforma o para intentar una reforma en un congreso era este, Sí, sí. más allá de las formas y de cómo salió. Bueno, Esperar a ver qué pasa, ¿no? Sí. Se viene la reforma a la salud. se viene la reforma a la salud para la otra legislatura. Para la otra legislatura le queda un año, ya hay unos acercamientos, ya hay una ponencia mayoritaria, ya hay una ponencia de gobierno, que es la de los aliados del gobierno. Los partidos opositores independientes van a presentar una ponencia alternativa, Sí, pero ya hay un consenso mínimo, y esto puede ser clave, y es que parece que está clara la necesidad de hacer una reforma a la salud. Y ese, digamos, también fue el punto de partida de esta reforma laboral cuando la revivieron en la Comisión Cuarta. Entonces podemos encontrar tal vez, y hay que esperar, el tiempo lo dirá, si al final de este gobierno pues habrá 3 reformas sociales. Pero pues eso ya será discusión de otros videos. Gracias, Edgar, por pasar por acá. ¿a usted va a cobrar horas extras por el Congreso? Cuando entre en vigencia la ley, si así lo permite. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse aquí en la campanita. Estamos aquí desde la redacción de La Silla Vacía todos los días. Y nos escuchamos y nos vemos pronto. Que estén bien. Chao.